Bien, muy bien. Con uno de los temas de la agenda política del día y que tiene que ver con estas contradicciones que hay, interna. ¿Para usted hay una interna abierta en el Frente de Todos? Bueno, es evidente que hay diferencias, ¿no? Esas diferencias empezaron a expresarse más claramente alrededor del acuerdo que formuló el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que trajo la consecuencia de que un grupo de compañeros votaron en sentido contrario a lo que proponía el gobierno nacional y ahora se siguen expresándose alrededor de la política económica, ¿no? Me parece que allí están sostenidas fundamentalmente las expresiones que hemos escuchado en estos días, ¿no? A mí me parece que la política económica de la Argentina tiene el eterno dilema del vaso lleno, el vaso medio lleno con el vaso medio vacío. Me parece que hay una mirada muy intensa sobre lo que falta y hay un poco reconocimiento sobre lo que se concretó, sobre lo que se hizo, ¿no? Porque lo cierto es que la Argentina hoy está con un nivel de crecimiento económico importante. La Argentina tiene un buen indicador de desocupación, poco valorado, quizás un poco visibilizado, 7% de desocupación. Es un indicador muy fuerte porque claramente con baja desocupación es el preludio para generar mejores condiciones de negociaciones salariales y de condiciones laborales. Y ciertamente lo que todos reconocemos que tenemos un problema en lo que significa la política de precios y la política de ingresos, sobre todo con aquellos sectores informales de la economía, que el gobierno también atiende, como con la decisión del bono de 18.000 pesos que se está implementando y que anunció el presidente hace 10 días atrás. Pero más allá de esta caracterización que usted hace, ayer parece haberse pasado algunos límites, ¿no? Cuando un dirigente importante de la Cámpora, como Larroque, funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dice: el gobierno es nuestro. Una persona que viene de la política de tantos años, ¿cómo tomó usted la frase esa? Me tomé en cripta dentro de lo que decía anteriormente. Quizás lo que se debe, lo que se debería analizar un poco más, y quizás allí usted encuentre una explicación, es lo siguiente, ¿no? Cuando se conformó el Frente de Todos, me parece que nunca estuvo escrito, nunca estuvo establecido o nunca estuvo acordado qué pasaba cuando la mirada de Cristina no coincidiese con la mirada del presidente, con la mirada de Alberto. Entonces, ¿cuál era la decisión que prevalecía? Y allí me parece que los compañeros de la Cámpora legítimamente creen que la decisión que debe prevalecer es la decisión de quien aportó la mayor cantidad de votos a la construcción del Frente de Todos, y la decisión del presidente y la mirada del presidente legítimamente es que cree que la decisión que tiene que prevalecer es la de él, porque él es el presidente y es el que tiene la responsabilidad institucional y constitucional de tomar las decisiones. Y ahí me parece que está el motivo fundamental de la tensión. Y la realidad es que cuando uno lo mira en términos más fríos, un poquito más alejados de todo de lo que puede generar la primera reacción de una determinada declaración, lo que encuentra y lo que subyace es esto. Lo que pasa que, bueno, que allí está planteada la cuestión, y el presidente, a mí me parece que criteriosamente, porque además también lo ha dicho Cristina en diferentes oportunidades, que ha dicho: yo no tengo la lapicera la tiene el presidente, la Constitución Nacional indica que el Poder Ejecutivo es unipersonal y el que tiene que tomar las decisiones el presidente, toma decisiones, y hay algunas decisiones que les gusta o que comparte el 100% de la coalición, y hay otras decisiones que un sector de la coalición no la comparte, y ahí está expresada la tensión. Usted fue ministro de los dos, ¿no? Fue ministro tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández. ¿Hay chance de que dirigentes como usted o algunos otros dirigentes del peronismo, que hoy no parecen con una posición clara en ninguno de los dos lados, hagan gestiones para tratar de acercar? ¿Han hecho esas gestiones? ¿Han dado algún resultado? En mi caso no me ubiqué nunca en
en ese lugar. Me parece que hay que las cuestiones son cuestiones propias de la política y que no es un problema de términos personales ni es un problema de cercanías o lejanías en términos afectivos, es un problema político. Y el problema político está en que lo que describí anteriormente. Bueno, a partir de esa situación es como uno tiene que asumir que es la realidad. Está claro que lo deseable dentro de la coalición sería que el gobierno funcione cohesionadamente, o que la coalición funcione cohesionadamente. Bueno, eso no es posible hoy. Está claro que no es posible, hay diferencias y esas diferencias son manifiestas. Entonces, lo que uno tiene que atenerse es a la realidad. Y en el marco de esa realidad, a mí me parece bien lo que hace la mayoría del gobierno, lo que hacen la mayoría de los ministros y el propio presidente, que no es engancharse intensamente en este debate, porque la responsabilidad del gobierno es gestionar. Y así como los jueces dicen que hablan a través de su sentencia, el gobierno debe hablar a través de la gestión, y esa gestión es la que tiene que llegar al conjunto de los argentinos. A mí me parece que ahí hay que poner la fuerza, y tiene que poner la fuerza fundamentalmente el gobierno nacional y el presidente. Por lo tanto, usted no ve... No creo que vuelva a decirle que exista, que sea un problema de gestiones o de alguien que acerque posiciones, sino que es una cuestión política, ¿no? Y la política tiene esta propia dinámica, y en algún momento seguramente aparecerá una ventana de oportunidad que nos permita encontrar niveles de acuerdo o niveles de consenso. Mi percepción es esa. Esa ventana de oportunidad no es hoy un cambio de gabinete, ¿no? ¿Para su criterio? A mi criterio no. Me parece que el presidente ha reafirmado y ha empoderado una y otra vez al ministro de Economía, y yo creo que está bien. Yo creo que está bien, que el ministro ha hecho muchísimas cosas muy bien, tiene desafíos para adelante, como dije recién, la política de precios y la política de ingresos, pero también es justo reconocerle las cosas que se han hecho bien. Hay crecimiento económico, hay baja de la desocupación, hay industrias que están trabajando a muy altos niveles de empleo, hay superávit de la balanza comercial, y ese superávit de la balanza comercial es el que nos permite sostener el crecimiento, porque nos permite tener los insumos necesarios para que la industria siga creciendo. Se conoció nuevamente esta semana el índice de recaudación fiscal, que está crece por encima de la tasa de inflación con respecto al año pasado. Por lo tanto, lo que significa que hay crecimiento económico real en la Argentina. Entonces, hay una cantidad de indicadores que son indicadores favorables para nuestro país. Vuelvo a decir, se necesita claramente seguir intensificando la política antiinflacionaria. Seguramente vamos a tener un indicador de inflación menor que el del mes pasado, pero igualmente alto. Pero lo importante es que eso siga bajando, y mientras tanto las paritarias permitirán proteger a los trabajadores registrados de esta alta inflación, y habrá que seguir tomando las decisiones que haya que tomar, como las que se tomó con el bono para proteger a los trabajadores no registrados, a los monotributistas de las categorías inferiores, a los jubilados y a los pensionados. Rossi, antes de cerrar, usted, aparte de ser un dirigente nacional y demás, es un dirigente de la provincia de Santa Fe, un conocedor de la realidad de Santa Fe. ¿Cuál es la magnitud, cuál es la gravedad de lo que está pasando hoy en Rosario? Esta semana hubo reuniones entre el gobernador, el presidente, el intendente de la ciudad de Rosario. ¿Cuál es el grado de dramatismo que vive Rosario y cuál es la posible solución a este problema, este flagelo de inseguridad y narcotráfico que está atravesándola? Si usted lo califica el grado de gravedad de 1 a 10, poniendo en 10 el más alto grado de gravedad, es 10. Es gravísimo. La situación en la ciudad de Rosario, por sobre todas las cosas, en la provincia de Santa Fe en general también, sobre todo en la ciudad capital, pero con menos intensidad de lo que sucede claramente en la ciudad de Rosario. Las balaceras, los homicidios han pasado a ser una geografía común. Creo que este primer cuatrimestre del año es el peor de los últimos años en cantidad de homicidios. La tasa de homicidio que tiene la ciudad de Rosario
creo que está 4 veces por encima del promedio de la tasa de homicidios nacionales para tener una dimensión de lo que está pasando. La situación de los homicidios ya no solamente son enfrentamientos entre bandas, que son crueles y sanguinarios, que no respetan nada, no han matado a bebé de meses en este tiempo, sino también que se empiezan a dar homicidios en situación de robo, empiezan las extorsiones de los grupos narcos a comerciantes, a determinadas actividades. Es una situación muy grave, que no se puede imputar al actual gobierno provincial, pero también lo que quiero decir es que el actual gobierno provincial no ha mejorado la situación, en algunos casos claramente la ha empeorado, ha cambiado en una oportunidad de ministro de Seguridad, y eso no ha generado mejoras en la percepción que tienen el conjunto de los rosarinos del tema de la seguridad, no solamente en la percepción, sino claramente en la realidad. Es muy mala la gestión en materia de seguridad por parte del gobierno provincial. Siempre es necesario la ayuda de mayores presencias federales. Me parece que hoy hay 600 efectivos en forma permanente, se van a agregar casi 400 efectivos más. Se instaló en Rosario un comando unificado de todas las fuerzas federales que actúan en la provincia de Santa Fe y en Rosario específicamente, con una única conducción. Pero tenemos un problema enorme de corrupción de la fuerza policial, y en eso se debate la situación, ¿no? La verdad que es gravísima y es muy triste lo que nos está pasando a los rosarinos, y obviamente que necesitamos la ayuda de la provincia, de la nación, y obviamente que necesitamos que la provincia acierte su política de seguridad, que vuelvo a decir que nadie pide que lo resuelva de un día para el otro, porque es imposible, que nadie imputa al actual gobernador la totalidad de las responsabilidades, porque era un problema preexistente, pero que sí, legítimamente, uno espera encontrar mejoras diarias y cotidianas, pocas, pero mejoras diarias y cotidianas, y lo que ha sucedido es exactamente al revés, se ha empeorado la situación, y entonces ahí empiezan las responsabilidades del gobierno provincial. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, le agradecemos mucho este contacto con Arriba Córdoba. Tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós.